Hola a todos, niños y niñas. Eh, Hoy con este video vamos a concluir este ciclo de 13 videos sobre los circuitos interplanetarios. Hoy que llegamos a este circuito número 5, ¿sí? Que es el circuito que nos conecta con el planeta Júpiter y con lo que hoy conocemos como el cinturón de asteroides. Se hace importante, digamos, hacer varias cosas. Uno, hablar un poquitico de la historia de este cinturón de asteroides de una forma breve, en lo breve que yo soy normalmente. Sí, que yo siempre digo que es una herencia materna porque mi madre es la que es capaz de ver en televisión algo que dura 10 minutos, pero ella te la cuenta en una hora. Entonces a mí me sucede algo parecido. Y hacer como una historia breve sobre esta cinturón de asteroides, ¿sí? Y hablar sobre el circuito número 5 y por último hacer como una pequeña recapitulación de una visión global de los circuitos ubicados sobre nuestro sistema planetario, sobre nuestro sistema solar, ¿sí? Entonces, entremos de lleno a esta historia, ¿sí? Lo primero entonces es que nosotros necesitamos reconocer que nuestro astro luminoso conforma todo un sistema planetario que es en sí mismo un conjunto de seres congregados alrededor de un sol para vivir un proceso evolutivo. Y que ese proceso evolutivo que todos estos seres, nuestro planeta Plutón, nuestro planeta Neptuno, nuestro planeta Urano, no han vivido una sola historia. Es un sistema solar lleno de historias que han sucedido antes que nosotros. Un sistema solar en el que se han vivido otros procesos evolutivos, además del que nosotros estamos viviendo como humanos al interior de este planeta Tierra. Que inclusive en esos procesos evolutivos al interior de nuestro planeta Tierra, no solo está lo que como humanos hemos hecho, sino todo lo que estuvo antes. En la etapa de los minerales, en la etapa que surgieron las primeras plantas, en la etapa que surgieron los primeros animales y luego en la etapa en la cual nosotros estamos, que es apenas una pequeña porción de esa historia, una mínima porción de esa historia, en la cual llegó el hombre. Un sistema solar que pulsa permanentemente en una inhalación y una exhalación constante, en una involución y una evolución permanente. Un sistema solar conformado por estos 10 planetas. Estamos hablando de 10 planetas porque aquí encontramos el planeta ausente, ese planeta que en algún momento de nuestro proceso evolutivo como sistema solar desapareció. Ese planeta que se transformó en un cinturón de asteroides. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos hablar un poco del por qué existe la creencia de que este cinturón de asteroides era realmente un planeta y no simplemente un cúmulo de asteroides que conforman un anillo que separa los planetas internos de los externos en nuestro sistema solar, podríamos hablar de muchas teorías. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de 4 fundamentales sin profundizar demasiado en ellas, pero sí para tener un conocimiento. La primera es de origen científico. ¿Sí? Resulta que en la antigüedad un científico astrónomo por nombre
Taitos creó una ley que luego fue modificada por otro científico de apellido Bode, y por eso se llama la ley de Taitos-Bode, definida por esta ecuación, ¿sí? Que ahí simplemente la vemos, que mostraba que hay una secuencia que habla de la distancia que hay de los planetas, del centro del Sol a los planetas. Si aplicamos esa ecuación, miramos que a una distancia de 0.39, dame un segundo que me avanzó más rápido de lo que yo hablé. Entonces, esta ecuación simplemente define la distancia que hay del Sol al centro de cada planeta. Si hablamos del planeta Mercurio, entonces el planeta de Mercurio está a 0.39 unidades astronómicas, que es una unidad de distancia. Calculado con esta ecuación, entonces nos dice que hay un planeta a 0.4 unidades astronómicas, y eso da una distorsión apenas del 5%. Si nos vamos al siguiente planeta, que es Venus, calculado con esta ecuación, ellos encontraron que debía haber un planeta a 0.70 unidades astronómicas, que estaba realmente a 0.72, presentando una distorsión de 0.78, 2.78. Encontraron que debía haber un tercer planeta a una distancia del Sol de una unidad astronómica, y resulta que nuestro planeta Tierra está exactamente a una unidad astronómica del Sol, y eso da una distorsión del 0% con esta ecuación. Encontraron que debía haber un cuarto planeta, que es nuestro planeta Venus, que debía estar a 1.6 unidades astronómicas según esta ecuación, pero estaba a 1.52, entonces con respecto a la ecuación tenía una distorsión de 5.3. Pero después encontraron algo mágico, que si seguían esa ecuación que se acomodaba a todas las distancias de los planetas, debía haber otro planeta a 2.8 unidades astronómicas, que realmente el cinturón de asteroides está a 2.77 con una distorsión de 1.1%, pero que no estaba, ¿sí? Siguieron aplicando la ecuación y encontraron que para el planeta Júpiter la distancia era la calculada con la ecuación, que para el planeta Saturno la distancia que calculaban con la ecuación era muy aproximada, que después, si lo repetían para el planeta Urano, volvían a encontrar lo mismo, que la ecuación científica encontrada por astrónomos, que es simplemente una secuencia, eh, hablaba de que todos los planetas con respecto al Sol estaban a una distancia que era definida por esta ecuación. Si nos vamos ya al planeta Neptuno y Plutón, la ecuación presentaba más distorsiones, ¿sí? Las distorsiones eran un poco más grandes. Hay muchos científicos que, digamos, han aprobado esa teoría. Hay muchos otros, más incluso, que no la han aprobado. Y la teoría se ha venido renovando para introducirle factores a esta ecuación, que era simple, para que se acomode a una serie que defina la posición de todos los astros planetarios que giran alrededor de nuestro Sol, ¿sí? Este grupo de científicos cree en la existencia de que hubo la existencia de un planeta en este quinto circuito desde el Sol, al que ellos llamaron Faetón, ¿sí? Este planeta en algún momento se destruyó por lo que ellos llamaban una explosión termonuclear, ¿sí? Y ellos dicen que hay indicios en la Tierra misma de la llegada de fragmentos de esa explosión, ¿sí? No es una teoría realmente aprobada, no es una teoría realmente 100% comprobada, pero es una teoría que existe a nivel científico. De la misma forma, nos podemos ir a la mitología griega, ¿sí? En la mitología griega, ellos hablaban de que en esta mitología Helios era el dios que personificaba el sol, ¿sí? Era uno de los grandes titanes, y Helios tenía varios hijos, entre ellos un hijo que se llamaba Faetón, ¿sí? Helios, digamos, como era el dios del sol, él rondaba por todo nuestro sistema planetario, ¿sí? En un carruaje guiado por cuatro corceles, ¿sí? Se le conocía como el jinete brillante, reluciente y radiante, que circulaba por todo nuestro sistema solar, ¿sí? Dentro de sus hijos, que estaba Faetón. Faetón era un gran diestro en el manejo de este carruaje, ¿sí? Y por eso él salía a pasear
frecuentemente en el carruaje de su padre por nuestro sistema solar. ¿Sí? A Helios, además, dentro de la mitología griega, se le conoce como un iniciado solar y como un habitante del inframundo. ¿Sí? Como un habitante de los mundos del oculto, de los mundos de lo sutil, de aquello. Recuerden que inclusive desde la filosofía maya, el inframundo es lo que está debajo del mundo visible, del día. El inframundo pertenece al mundo de la noche. Es donde aparece el mundo de los sueños, las ideas sutiles, la conexión con el mundo del espíritu, la conexión con aquello que ha estado oculto, la conexión con el poder de la conciencia que aún no se ha revelado. ¿Sí? Lo explico porque muchas veces nosotros, al usar la palabra inframundo, nos imaginamos lo más nefasto, pero no era de esta forma. ¿Sí? Entonces, su hijo, Faetón, que era un experto en este arte, un maestro en el arte de conducir este carruaje de su padre, salía a pasear frecuentemente. Y era un carruaje que todo el tiempo expulsaba fuego. Inclusive se dice que podríamos reemplazar los caballos por dragones, los 4 caballos por 4 dragones que expulsaban fuego en la medida de su recorrido. Y estos dragones que expulsaban fuego, en la mitología más antigua, se les conoce también como los nagas serpientes. ¿Sí? Estos nagas serpientes, ¿sí?, eran los encargados de expulsar el fuego que emanaba de su propio padre, del sol. ¿Sí? En uno de estos paseos, Faetón se comenzó a tomar muchas más libertades y comenzó a pensar que su recorrido estaba más allá de los confines de este sistema planetario. ¿Sí? Entonces resulta que cuando él se alejaba mucho, nuestro sistema planetario se enfriaba. ¿Sí? Se producían grandes sequías, se resecaba, se congelaba, ¿sí? Y después, cuando se acercaba, estas sequías que lo habían dejado todo seco, ¿sí?, valga la redundancia, se producían incendios. Zeus, el grande de los dioses griegos, él vio esto como una posibilidad de que Faetrón iba a destruir el sistema planetario. Y entonces Zeus destruyó a Faetón, porque no podía permitir que en sus excesos Faetón pudiera destruir nuestro sistema planetario. ¿Sí? Entonces Faetón explotó. Y de esa explosión se habla que el planeta vecino más cercano, que es Marte, se vio supremamente afectado porque era un planeta que tenía vida. Y es un planeta que toda su superficie se destruyó. Y hoy en día, inclusive desde la ciencia, se reconoce que Marte debe tener agua y vida o organismos unicelulares por debajo de su superficie, que Marte tenía agua, pero que Marte ardió. ¿Sí? Y entonces, digamos, desde esa mitología griega se habla de esta historia de esta forma. ¿Sí? Si lo pudiéramos visualizar, lo que nosotros podríamos decir es que simplemente se produjo esta destrucción del planeta que quedó reducido a simplemente un sistema de asteroides. ¿Sí? Se habla incluso, no desde la mitología griega, sino desde la información de Argüelles y desde lo que podríamos llamar maya, aunque a algunas personas no les gusta que a eso se le diga maya, eh, que este carruaje, esta destrucción se produjo porque Faetón se convirtió en un mundo de inequidad, un mundo en desequilibrio por la inequidad, por el abuso del poder, porque algunos lo querían todos para sí mismos. ¿Sí? Y entonces, en ese instante, esta cosita que apareció aquí no debía estar ahí, ¿sí? En ese instante, el planeta fue destruido por ellos mismos, por su propia inequidad, por su propio abuso del poder, por el propio abuso de la energía que habían descubierto.
y por una explosión termonuclear el planeta terminó, ¿sí? Si nos vamos a la mitología babilonia, de los babilonios, podríamos mencionar que este proceso, ¿sí? Ellos lo explican en su mitología que el mundo, la realidad, todo lo que existe fue creado por la conjunción de dos dioses, Tiamat, ¿sí? Y Apsu, ¿sí? Tiamat era la diosa del agua salada y Apsu era el dios del agua dulce. Ellos engendraron a toda una familia de dioses y esta familia de dioses tuvo una generación más de dioses. Cuando todo esto había sucedido, Tiamat y Apsu dentro de la mitología babilónica eh, se dieron cuenta que ese mundo se había convertido en un mundo del caos y de oscuridad y decidieron, les disgustaba lo que estaba sucediendo y Apsu convenció a Tiamat de que destruyeran ese mundo, ¿sí? Dentro de sus hijos, de sus generaciones de dioses que habían salido de ellos, había una que se llamaba Ea y Ea se anticipó a los deseos de Apsu, se dio cuenta qué era lo que él iba a hacer. Inclusive en la historia se narra que Tiamat y Apsu en algún momento descubrieron que tal vez esa decisión no era la mejor, pero ya no se podía parar, ¿sí? Y Ea, al anticiparse a estos deseos, conjuró un deseo sobre Apsu, derramando grandes volúmenes de agua para ahogarlo y comérselo. Entonces Apsu murió, ¿sí? Tiamat se encendió en cólera por la muerte de su par creador, ¿sí? Y Ea, al ver esto, Ea, que es la grande procreadora, es la gran madre, porque es la que crea y procrea, ¿sí? Había tenido más hijos y dentro de ellos había tenido uno que se llama Marduk. Ea le dio mucho poder a Marduk, que es el gran dios de Babilonia, el padre de Babilonia. Le dio mucho poder para que ella pudiera enfrentarse a Tiamat, que estaba encolerizada por la muerte de Apsu, ¿sí? Entonces, Marduk se enfrenta a Tiamat nuevamente en una nueva guerra de dioses, ¿sí? Y desde todo este poder que se le había conferido, finalmente la vence a Tiamat, la mata, y con su cuerpo crea el cielo y la arena, crea la semilla de vida, ¿sí? A Tiamat se le conocía como la diosa del caos y la oscuridad, y a Marduk se le conocía como el dios del orden y la luz. A Marduk lo ubicamos en el planeta Marte, que pertenece al circuito de la inteligencia externalizada donde está el guerrero, ¿sí? Y a Tiamat la ubicamos en el circuito de la inteligencia internalizada, donde hay sellos como la serpiente, como la semilla, la serpiente, el mago y el águila. Entonces, al final, estos relatos históricos simplemente hablan de la batalla eterna entre el orden y el caos, entre la luz y la oscuridad. Marduk, al ver las consecuencias que sobre su planeta Marte habían pasado por la destrucción del planeta Maldek como símbolo de la existencia de Tiamat, él entendió que el proceso no era este, que esa guerra externa que vive el guerrero, recuerden que el guerrero está gobernado por un portal que tiene 3 líneas laterales a cada lado y 3 líneas superiores que representan los 9 inframundos, que también nos están hablando así como Helios, de ese gran dios del inframundo, habitante del inframundo, ¿sí? El guerrero es ese símbolo de esos inframundos que nosotros necesitamos atravesar. Marduk descubre que realmente la guerra en el mundo exterior no era la solución,
porque finalmente de esa guerra entre el bien y el mal, el caos y el orden, la luz y la oscuridad, solo queda la destrucción. Y entonces él, de esta semilla que nació de la destrucción de Tiamat, él generó al hombre y lo puso en la tierra. Porque él sabía que el hombre, desde los cuatro grandes poderes encabezados por el amor y seguidos por la unidad, la alegría y la cooperación, el hombre podía hacer un proceso de integración entre lo que estos dos grandes circuitos simbolizaban, entre la inteligencia externalizada y la inteligencia internalizada. Era como uno conectado con el otro. Desde estos grandes atributos de amor, cooperación, unidad y alegría, se iba a encontrar el camino para la integración de estas polaridades sin producir destrucción. ¿Sí? Es un relato que nos cuenta siempre que desde la sombra nosotros, en incapacidad de afrontar nuestra propia luz y nuestra propia oscuridad, convertimos esto en un proceso de enfrentamiento en el cual o este guerrero se convierte en un luchador contra todo el mundo externo, declara la guerra contra todo lo que hay afuera, o evade por completo ese mundo externo y se esconde. ¿Sí? O cómo desde sus procesos interiores, al ocultarse dentro de sí mismo, genera murallas defensivas contra ese mundo del cual él se siente siempre agredido y contra el que él cree que no puede sobrevivir, porque en ese circuito de la inteligencia internalizada está la serpiente cuya función es sobrevivir. Entonces cuando la serpiente cree que no va a sobrevivir es cuando esa serpiente se mete en un hoyo y se esconde. Y entonces es otra forma de afrontar esa situación que nosotros hemos vivido. Pero Marduk creía que el humano a través de esas cuatro cualidades iba a ser capaz de integrar estos circuitos de una forma más armoniosa. ¿Sí? No se trataba de que el caos venciera al orden o que el orden venciera al caos o que la oscuridad venciera la luz o la luz venciera la oscuridad, sino que se trataba de integrarlos, de entender la importancia de los dos en el proceso creativo. El cuarto punto que nosotros podríamos mirar tiene que ver con toda una historia que nos habla de las relaciones bíblicas, relaciones que tienen con este planeta varias citas bíblicas, ¿sí? En la Biblia se supone que a este planeta se le conocía como Lucifer. Y Lucifer tiene que ver porque Lucifer era el dios del inframundo. Volvemos a lo mismo. Pero al final, la historia se conecta de la misma forma. Es como desde la bondad y la compasión, nosotros integramos el caos y el orden. Maldek, la lengua de plata, como también se le conoce, es el símbolo de un circuito interplanetario que fue destruido. Nuestro planeta Marte es el símbolo de un circuito planetario completamente afectado y al cual se le quitó la vida que ya habitaba en él en función de esta guerra. Y la Tierra, como el circuito del Telectonón, nos está recordando esta historia. Por eso, si nosotros miramos sobre el planeta Tierra hay dos sellos, el humano y la mano. El humano y la mano nos están invitando a conocer esa historia, activar la sabiduría que esas historias de esas guerras planetarias nos han dejado para ser usada en los procesos de sanación
que requieren estos dos circuitos. O sea, la forma en la cual nosotros nos relacionamos con el mundo exterior está afectada como consecuencia de esta guerra, y la forma con la cual como nosotros nos relacionamos con el mundo interior, con nuestro ser interior, está rota por la destrucción del planeta Faetón. Y nuestro proceso de sanación tiene que ver con la capacidad de restaurar esos dos circuitos, reconectarnos con nuestra esencia, con nuestro ser interior, con esa inteligencia internalizada que es ese ser divino que habita en nosotros. Y una vez reconectados con él, comenzar a manifestar, a expresarnos en ese circuito de la inteligencia externalizada de una forma diferente, que no sea desde la evasión, que no sea desde la lucha, que no sea desde la defensividad. Estar prevenidos, siempre porque me van a atacar, porque me van a herir, porque me va a doler, porque alguna mala intención tienen, porque la gente no se acerca a ti con buenas intenciones así como así. Hay algo detrás escondido, ¿sí? Y entonces ellos relatan esa historia y nos recuerdan que nosotros, como humanos, habitantes del planeta Tierra, estamos llamados a conocer esta historia y a iniciar procesos de sanación. Vámonos ahora sí de lleno entonces a este circuito número 5. Recuerden entonces que los circuitos siempre inician con una inhalación, que es un proceso involutivo al que llamamos flujo galáctico kármico, y continúan con una exhalación del Sol, que es el proceso evolutivo al que llamamos flujo solar profético, que recorre los 10 planetas de nuestro sistema solar. ¿Sí? Dentro de esos 10 planetas de nuestro sistema solar hablamos que hay 5 internos, y esos planetas internos del sistema solar tienen la función siempre de focalizar y concentrar los procesos. Focalizarme en un proceso, y una vez focalizado en eso, quedarme ahí hasta que el proceso se concentre lo suficiente que yo pueda entender claramente qué vine a aprender. Eso indica que estamos dividiendo nuestro sistema solar por esta línea horizontal, y los que están debajo, los planetas internos, los llamamos de orden instintivo, porque están muy conectados a los chakras inferiores, a la materia, a la parte instintiva, ¿sí? Del lado izquierdo, en la involución y del flujo kármico, hablamos de focalizar. Del lado derecho, en la exhalación, proceso evolutivo, flujo solar profético, hablamos de concentrar, ¿sí? Pero a la vez tenemos unos planetas externos. Esos 5 planetas externos de nuestro sistema solar tienen entonces la función de expandir y liberar. Del lado izquierdo, en la inhalación, expandimos; del lado derecho, en la exhalación, liberamos y disolvemos. Estos planetas son de orden telepático, conectados más a nuestros chakras superiores, al mundo de lo sutil, a las ideas, ¿sí? Y al tenerlo ahí, si nosotros, como veníamos entrando, entonces teníamos en Plutón el circuito 1, en Neptuno el circuito 2, en Urano el circuito 3, en Saturno el circuito 4 y en Júpiter el circuito 5, ¿sí? Y entonces el último planeta que nos encontramos y que inicia el quinto circuito es Júpiter, ¿sí? Júpiter, al igual que Saturno, representa la sociabilidad, ¿sí? Cómo nos relacionamos con ese mundo exterior, pero habla más allá de lo estrictamente personal, o sea, no es solo de cómo el humano se relaciona con el humano, sino con todo su entorno, ¿sí? Júpiter, a su vez, a través de esa relación con todo el mundo exterior, está relacionado con los viajes, con la expansión, con abrir la mente, con una comprensión holística, o sea, desde una visión completa de la humanidad y del planeta mismo, desde una visión que comprende lo espiritual, lo racional, lo emocional y lo físico, ¿sí? Está relacionado con la filosofía, con los ideales superiores, con esas creencias de orden espiritual, ¿sí? Júpiter es ese filósofo que habita dentro, filósofo metafísico y esotérico que habita dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Incluso cuando una persona conectada al planeta Júpiter se dedica a la ciencia,
¿sí? A la academia, se convierte en un gran científico, en un gran investigador, ¿sí? Júpiter es el que nos invita a hacernos las preguntas más complejas para aprender sobre el universo y para aprender sobre nosotros mismos como seres habitantes de este universo. ¿Sí? Júpiter entonces es la percepción visual amplificada. ¿Sí? Es la fe, son los viajes, es el gran maestro. ¿Sí? Es nuestro sistema de creencias, es esa inteligencia internalizada y externalizada expresada, es el sentido de justicia, es la canalización de la energía, es la abundancia. ¿Sí? Su búsqueda, la búsqueda de Júpiter no es la racionalidad, sino el sentido real de la existencia. ¿Sí? Júpiter nos habla de cómo nos podemos expandir a territorios nuevos a los cuales nuestra mente no ha llegado. Y por eso Júpiter nos alimenta de optimismo, de confianza y de fe para ir afuera, para descubrir lo nuevo. ¿Sí? Miremos entonces a qué está conectado este planeta Júpiter. Entonces, en la inhalación estamos conectados en ese flujo galáctico kármico al glifo de la semilla. ¿Sí? La semilla entonces, en su conexión con Júpiter, nos recuerda la maestría de esas que ya hemos ganado en las cosechas que hemos vivido y a la vez nos muestra todas las posibilidades de amplificar nuestra maestría a través de las siembras nuevas, porque Él nos alimenta de la fe y de la capacidad de seguir descubriendo. Del lado de la exhalación, en ese proceso de liberación, Júpiter nos conecta con el águila, ¿sí? Y el águila, como es el flujo solar profético que está informando qué partes de la profecía se han cumplido, Júpiter le ayuda, el águila, perdón, le ayuda a Júpiter a enseñarle al universo cuál es el estado de su comprensión holística, hasta dónde la humanidad ha ganado en su proceso evolutivo una comprensión holística desde el todo, ¿sí? ¿A dónde vamos? ¿En qué estado estamos? ¿Cuál es el estado del arte en ese proceso de comprender la totalidad? Desde, desde una conjunción de todos estos saberes espirituales, racionales, emocionales y físicos. ¿Sí? De allí pongamos entonces ahí nuestra semilla que tiene la función dentro del ciclo del clan del fuego de culminar el clan del fuego. ¿Sí? Está muy conectado al preconsciente. Lo que se ha sembrado y lo que se ha ganado y lo que está por germinarse viene grabado en nuestra memoria preconsciente para que nosotros continuemos ese proceso de siembra, ¿sí? Y del otro lado el águila, que está conectado al clan del aire, ¿sí? En la función de generar, iniciar a través de esa visión amplificada que tiene y del cual Júpiter la dota, de iniciar procesos de liberación. Procesos de liberación que se convierten al ser liberados en conciencia subliminal, ¿sí? En conciencia elevada. Si nos vamos a la siguiente parte de este circuito donde nos conectamos con este planeta extinto, Faetón, Maldek, la lengua de plata, Lucifer, como le dirían otros, o ahora nuestro cinturón de asteroides, como planeta interno, ¿sí? Denme un segundo, coloco una pausa. Les decía entonces que en el otro planeta, al interior de este circuito que estamos revisando, que es el circuito número 5, nos encontrábamos con Maldek, Phaeton o el cinturón de asteroides, ¿sí? Como hoy está el cinturón de asteroides solamente, digamos, vamos a mirar el significado que se le ha dado desde la astrología a varios de estos asteroides más importantes, ¿sí? El primero está Eros, ¿cierto? Que nos dice que su energía está muy relacionada con las creencias y con la orientación sexual, ¿sí? El asteroide de Eros nos ayuda a descubrir o descubre en nosotros cómo
nos comportamos sexualmente y qué es lo que nos seduce o nos atrae para impulsar ese instinto de nuestra forma de comportarnos sexualmente en la relación con el mundo externo, ¿sí? Después está el asteroide Vesta, ¿sí? Es un asteroide que hace referencia a la llama espiritual, a ese fuego interior de cada uno. Por eso es un asteroide que nos invita a la introspección y al reconocimiento de esa energía creativa que habita en nuestro interior, ¿sí? Y a través de ese descubrimiento, él define y nos enseña qué es lo que nos apasiona. Él nos sirve como guía vocacional, ¿sí? Luego está el asteroide Ceres, que representa la productividad entendida como esos pequeños ciclos cortos repetitivos que se encargan de producir algo en tu vida, ¿sí? Nos muestra que esa capacidad de producir está relacionada con la sensibilidad que cada uno de nosotros como seres humanos ha desarrollado con el medio ambiente o con el ambiente en el cual se mueve. Los ciclos repetitivos son realmente productivos en la medida que nosotros tengamos una relación sana con el entorno, que respete el entorno, ¿sí? Después viene el asteroide Palas, ¿sí? Que representa esa inteligencia creativa que nosotros descubrimos a través del asteroide Vesta, a través de esa llama espiritual, ¿sí? Representa esa inteligencia creativa que nos dota de lógica, intuición, astucia, de estrategia para alcanzar objetivos, ¿sí? También nos muestra que tanto colocamos nosotros el plano mental por encima de lo emocional, ¿sí? Y cómo cuando somos capaces de integrar estos planos, ¿sí? Todos los planos, nosotros adquirimos la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Y por último, hablemos del asteroide Juno, ¿sí? Que representa nuestra habilidad para comprometernos con algo, el matrimonio, un compromiso, digamos, a nivel de una actividad laboral, un compromiso al respecto de algo que cada uno de nosotros se propone, ¿sí? Nos indica cuál es esa disposición que nosotros tenemos a acrecentar esas relaciones formales, ¿sí? Que tienen compromisos, o sea, que saben establecer reglas para crear la relación y saben respetar esas reglas que crearon esa relación y saben mover las reglas para recrear, transformar esa relación, ¿sí? Y por eso Él mueve en nosotros todos los aspectos de lealtad, como también los aspectos de celo o desequilibrio o equilibrio al interior de todo lo que mueva dentro de la relación en nuestra emoción, ¿sí? Para no centrarnos solo en las emociones que se despiertan en las relaciones de humano a humano, sino con todo, ¿sí? Si lo miramos así, entonces este cinturón de asteroides de nuestro planeta Faetón nos mantiene conectados a dos, denme un segundo, nos mantiene conectados, no entiendo por qué no se me mueve el video, a dos glifos, ¿sí? Dentro de lo maya. Lo primero es que recordamos el hecho de que este planeta no existe por el momento, fue destruido y nos queda solo el recuerdo a través del cinturón de asteroides, ¿sí? Yo lo represento, aunque no tiene ninguna representación desde el punto de vista de la astrología, con este símbolo del Triskelion, porque fue el primer planeta en el que se desarrolló un sistema evolutivo que pretendía hacer esta integración de alma, cuerpo y espíritu. De esta llama trina que pretendía fundir en un proceso el reconocimiento de la importancia de lo físico, lo emocional y lo mental, para reconocer el espíritu que habitaba al interior de todo eso, ¿sí? En el lado de la inhalación, en el proceso de focalización, en este circuito, nos conectamos primero con la serpiente. La serpiente le está abriendo a Maldek el mundo de los cinco sentidos
para que él pueda descubrir que lo seduce, no solo físicamente, sino espiritual, intelectual, emocional y relacionalmente. ¿Sí? Que es todo, si ustedes miran, fue todo lo que empezamos a ver a través de cada uno de estos asteroides. Es que la serpiente despierta el instinto para que tú puedas descubrir realmente qué te seduce de todo eso, de lo físico, de lo espiritual, de lo intelectual, de lo emocional, de lo relacional. ¿Sí? Porque como estamos conectados en el circuito donde está el planeta Júpiter, necesitamos ver todo eso y activar todo eso para poder tener una comprensión holística o total de la vida misma. ¿Sí? Luego, en la exhalación, el mago, conectado a Maldek, nos ayuda a descubrir en ese relato de lo que vamos a contarle al mundo sobre la profecía que hemos cumplido, ¿no? En este flujo solar profético, ¿sí? Nos ayuda a relatar que realmente, a través de la vivencia, el deseo del ser humano, hemos reconocido de esa llama espiritual que habita en nosotros. Lo que yo he comprendido de la llama espiritual a través de esa relación que, que he vivido con el mundo físico. ¿Sí? Es todo el relato de lo que partió de algo que era simplemente un impulso instintivo. Es todo el relato de lo que sucedió en mi mundo interior. Cómo movió eso mi mundo interior y cómo lo transformó, como un deseo egoico, aparentemente solo de la personalidad y que nacía de pronto solo de su pasión, de sus necesidades en las cuales solo se está fijando en sí mismo, cómo todo eso a través de un proceso se convirtió en la manifestación del verdadero ser que habita dentro de ti, de la llama espiritual que arde dentro de ti, ¿sí? Y ahí, en ese relato, entonces la serpiente, como la encargada de generar el clan de la sangre, nos habla de que lo primero es que en tu interior se mueve un instinto que produce o te muestra en dónde tienes que focalizar tu energía. Y que ese instinto nace de forma inconsciente, pero te está mostrando un camino muy claro. Y que luego se conecta en el lado derecho con el mago que culmina el clan de la verdad, que te está diciendo, eso que antes fue simplemente un deseo del ego, ahora te está mostrando una verdad de tu ser interior. Si tú realmente fuiste capaz de quedarte en eso que creaste, lo experimentaste hasta saturarlo, vas a ver la verdad que había detrás de ese deseo, ¿sí? Y ahí soy más consciente de la discontinuidad de mi conciencia, porque ahora veo con más claridad ese deseo a dónde me estaba llevando. Y lo que antes era conciencia discontinua, ahora está a puertas de convertirse en conciencia subliminal. ¿Sí? En este circuito, que se llama el circuito de la inteligencia internalizada, estamos reconectando entonces estos cuatro glifos. La semilla, la serpiente, el mago y el águila. Y en esa reconexión, digamos, si hablamos de la parte superior de este circuito, la que nos conecta con el planeta Júpiter, necesitamos reconocer que en la semilla, con el planeta Júpiter, nosotros nos conectamos con ese arquetipo galáctico del inocente, ¿sí? Que es el que nos invita a florecer, que nos habla de ese potencial desde una autoridad telepática internalizada que cada uno de nosotros posee para que germine la conciencia del maestro interior en nosotros. La semilla nos hace eso, nos recuerda permanentemente ese potencial de una autoridad telepática internalizada, espiritual internalizada,
o sea, de la llama espiritual que te habita, que está ahí germinando permanentemente y que te está otorgando a ti el poder de la conciencia del maestro. Que luego, a través de transformar la serpiente en este arquetipo galáctico del iniciado serpiente, a través de la sexualidad, del el contacto y del placer, no solo desde el punto de vista físico entre dos seres humanos, sino en todo el placer que nos genera el mundo físico, ¿sí? Cómo a través de todo eso se activan en nosotros los programas de la fuerza vital instintiva internalizada, ¿sí? Que en este momento están dañados y que requieren ser reparados porque están conectados a ese planeta Maldek Faetón que fue destruido. Es por eso que nosotros siempre hemos malentendido la fuerza vital instintiva. Y ese programa de la fuerza vital instintiva que nace en nuestro interior de una forma inconsciente, lo hemos considerado como algo malo. Es el fruto del caos y la oscuridad. Y peleamos contra él. Y ya sabemos en lo que termina esa historia, esa pelea que nosotros entablamos contra algo. Solo queda la destrucción. ¿Sí? Partíamos entonces desde la semilla que nos enseñaba que al conocer ese arquetipo galáctico de la semilla, encontrábamos la fortaleza de ese espíritu que nos habitaba y así podíamos resistir todo el proceso de integración entre el caos y el orden. Resistirlo integrándolo de una forma que no sea en lucha. Vivirlo, produciendo la germinación a través de esa interacción entre esas dos polaridades del maestro que nos habitaba. Y desde la serpiente, cuando el instinto brotaba, ella nos estaba mostrando a través del instinto que nosotros nos hemos definido de muchas formas, como humanos, como personalidad, como ego, y que la serpiente nos va a enseñar que nosotros necesitamos dejar de ser eso que pensamos que somos y comenzar a reconocer que lo que brota de nuestro instinto nos está relatando realmente cuál es nuestro verdadero yo, el de la personalidad. Me refiero no al yo esencial, al ser esencial. Me refiero al de la personalidad que estoy representando, que escogí representar en este proceso de encarnación. No lo maquilles más. Tu personalidad es lo que tu instinto te muestra cuando él brota en tu interior. ¿Sí? Si continuamos en ese proceso, entonces, este mago se transforma en este arquetipo galáctico que toma su mismo nombre y cuyo poder es la temporalidad, y entonces el mago nos muestra esa estructura de percepción internalizada que es trascendente. Nos está mostrando la capacidad de quedarnos observándonos a nosotros mismos, siendo receptivos a nosotros mismos, para entender qué es lo que surgió o está dañado en nosotros de ese proceso de internalización, que nos corta la capacidad de conectarnos con esa llama espiritual que habita en mi interior. ¿Qué es lo que yo tengo que sanar? Sí. Él nos recuerda que conocerlo a Él, conocer a esa llama espiritual que nos habita es conocer los árboles, es conocer la naturaleza misma, es conocer el planeta que nos rodea, porque el mago es el indicador del movimiento y la medida del orden natural, que nos conecta a ese Hunatku 21 que veíamos al final del Solkin que terminamos, que habita dentro de nosotros, esa parte del Hunatku 21 que es la integración de todos los arquetipos galácticos que habita dentro de ti, que es la llama espiritual. Y por último, en ese último arquetipo galáctico que tocamos en este circuito nos encontramos con el vidente, el que lo ve todo, pero más que todo se ve a sí mismo porque ve con toda claridad su mundo interior, ¿sí? Que nos habla de esas estructuras de percepción visionaria internalizada, es yo me observo adentro y sé exactamente cuál fue la emoción, la raíz de la emoción que yo expresé que creó el presente que estoy viviendo y cómo hoy
Al adueñarme de eso, me puedo proyectar al futuro de una forma diferente, ¿sí? Él nos habla de que conocerlo a Él es conocer ese plano astral de lo infinito, es conocer la interconexión que existe entre pasado, presente y futuro, y cómo todo confluye en ese momento, instante en el cual estás viviendo, ¿sí? Y que a partir de él se deriva la conexión con la mente superior. Quien entra en contacto con sus emociones y se hace dueño de ellas y sabe que es desde ellas que crea y desde ellas que puede transformar, ¿cierto? Entra en contacto con su mente superior para crear un mundo nuevo. Y allí entonces, si nos vamos a la parte superior del circuito donde nos conectamos solo con el planeta Júpiter, nos encontramos nosotros con el poder del florecimiento de la visión. La mente se expande para que dentro de ti florezca y germine la capacidad de verte en profundidad, ver tu emoción más profunda y ver cómo desde esa emoción profunda creas. Es esa capacidad visionaria de expandir tu conciencia como una función de la habilidad de exponernos a la luz del sol. Porque el proceso de siembra es un proceso en el cual yo me tengo que exponer a la luz del sol para yo, para que el sol me muestre todas mis oscuridades, para que el sol me muestre todo el caos que aún habita en mí y desde verlo con claridad, entender cómo lo creé y cómo lo puedo transformar en orden y en luz. Y en la parte del planeta interno, que es nuestro planeta Faetón, este planeta desaparecido, que ahora solo nos queda el cinturón de asteroides, nos encontramos con el poder de la fuerza vital para regresarnos al momento presente. Esta frase define lo más importante del instinto. Cada vez que el instinto se detona en ti, te está mostrando el poder de la fuerza vital que te devuelve al presente. Cada brote instintivo dentro de ti te está llamando la atención para que vuelvas al presente. Te está diciendo, estás viviendo en el pasado, estás habitando el futuro y te olvidaste de tu presente. ¿Sí? La fuerza vital siempre está fluyendo de momento en momento para crear la temporalidad. La fuerza vital es eso que siempre aparece dentro de ti en tu sangre como un llamado de atención para que solo habites el momento presente y crear esa temporalidad de tu vivencia, porque siempre estás ahí parado en ese presente. Y ahí tenemos este circuito, ¿sí? Un circuito, voy a salirme un momento de acá porque estoy seguro que me faltó algo. Espérense. Es que esto debía estar aquí y no lo puse aquí. Entonces en el video no me va a aparecer. Por eso que lo devuelvo y lo vamos a mirar nuevamente. Un segundito. Es que paré el video porque tuve que contestar una llamada muy importante y cuando hago eso mi mente se desconecta un poco. Me cuesta mucho retornar al presente. Listo, entonces este circuito número 5 lo que hace es facilitar el tránsito del mundo exterior al interior y viceversa. ¿Sí? Todo lo que nosotros vemos ahí nos está hablando de cómo vamos del mundo interior al exterior y del exterior al interior. ¿Sí? Él culmina la expansión de la semilla, la expansión de tu mente a través de una semilla que nace en tu interior, ¿sí? Y genera la focalización del instinto en un aspecto físico, material que vas a crear y que necesitas experimentar para trascender ese instinto, ¿sí? Muestra cómo esos deseos instintivos que nacen en ti se materializan en algo físico, ¿sí? Y que eso en lo que trascendió en el mundo físico va a permanecer y se va a quedar hasta que la energía se sature y tú puedas ver la verdad que eso te estaba mostrando, para así generar un impulso,
ese impulso visionario del águila que es liberador, ¿sí? Que nos muestra esa visión interdimensional del deseo instintivo. O sea, ese instinto está conectado a algo de tu pasado porque viene de la historia de la humanidad y por eso es interdimensional. Te está mostrando cómo ese instinto nació en algo del pasado que hoy se repite en tu presente y que desde el pasado creó ese presente y que ahora en el presente, si yo lo transformo y lo expreso diferente, se proyectará interdimensionalmente hacia el futuro, generacionalmente de una forma diferente. ¿Sí? Hagamos un último pequeño resumen sobre estos circuitos que les quería mostrar. ¿Sí? Si vuelvo a ver todos los circuitos, miremos que hay una cronología, perdón, una cronología muy bonita en estos ciclos de los clanes que están conectados a los circuitos. ¿Sí? Hay un momento que es que mi computador está lento y yo lo estoy acosando mucho. Entonces, tenemos el clan del fuego, el clan de la sangre, el clan de la verdad, el clan del cielo. En el clan del fuego, cuya función es expandir, nacemos en la parte externa, la expansión nace afuera, en lo más externo, para iniciar un ciclo, como una recarga del alfa y del omega. Él nos está mostrando un inicio y un fin de un ciclo. La expansión genera el inicio de un nuevo ciclo. ¿Sí? Eso llega a nuestra memoria a través del instinto, luego se traduce en información que yo soy capaz de recibir a través de ese tubo del telectonón, que me habla de cómo la expansión me está mostrando cómo me relaciono yo con el mundo y una nueva forma de relacionarme con el mundo a través de la expansión que yo genero en mi mente. Me está hablando de que me invita a relacionarme con el mundo de una forma diferente. Y finalmente me dice, pero eso todo, la expansión se debe manifestar en tu mundo interno. Porque la expansión debe generar en ti una semilla que debe comenzar a germinar. Esa semilla que inicia a germinar aparece en tu vida, en el clan de la sangre, a través de algo que es instintivo en tu interior. Eso que es instintivo en tu interior, al ser expresado, crea un ciclo nuevo de relación con el mundo externo. Y en ese ciclo nuevo de relación con el mundo externo, yo tengo que tener mi canal abierto para escuchar lo que ese ciclo me tiene que decir, ¿sí? Para reconectarme a la visualización externa de la manifestación de esa memoria instintiva, porque ahora la puedo ver afuera y afuera al observarla puedo ver si es bonita, si me parece bonita o no, ¿sí? Y a sostenerme en la focalización de eso creado, expresando lo que yo siento como única forma de iniciar un proceso de purificación de la forma. Que ahí se inicia el clan de la sangre, donde yo voy nuevamente de lo externo porque estoy viendo esa forma y cómo fue creada, ¿sí? Y los sentimientos que provoca en mí que yo estoy expresando hacia el mundo exterior y cómo desde ahí voy viajando hacia el mundo interior para descubrir realmente lo que yo deseo. Porque en ese clan de la verdad yo ahora descubro la verdad de lo que yo deseaba a través de ese impulso inicial, deseo egoico que nació en la serpiente. Y nos muestra nuevamente que en el clan del cielo los procesos de liberación, de disolución, nacen ahora en tu mundo interior, porque ahora en el interior yo reconozco mi real verdad, la de la llama espiritual que me habita. Y eso produce en tu interior la expansión de una energía que libera todo un proceso de transformación a través de afrontar miedos, a través de afrontar inframundos que yo antes no reconocía como mi verdad y ahora yo los veo y los expreso y los transformo a través de este clan del cielo que culmina en la tormenta. Hay una parte muy importante de este clan del cielo y es que este clan del cielo marca la entrada de la energía para el año que inicia ahora el 26 de julio. ¿Sí? O sea que el próximo año, que va a ser un año tormenta rítmica azul de la onda encantada del mago, es un año marcado por la entrada de la energía del clan del cielo. Es un año para la liberación y la disolución. Para aquellos que vieron la verdad, van a vivir procesos de liberación y de disolución pausados, rítmicos y amorosos. Para aquellos que están partiendo de una mentira, los procesos serán
digamos, más difíciles, más tormentosos, más abruptos, ¿sí? Entonces es muy importante, ahora que vamos a culminar el año, conectarnos con nuestra verdad y reconocer esa verdad, no intentar maquillar una verdad sobre nuestra personalidad que no se compadece de lo que realmente estamos expresando a través de ella. No trates de camuflar lo que tu personalidad está expresando hoy verdaderamente. Reconoce la verdad de tu personalidad, de lo que tu ego está expresando, más allá de lo que esa, eh, digamos, esa visión del mundo espiritual que tú tienes y que deseas alcanzar te está diciendo. No hables de tus ideales, de a dónde quieres llegar, habla de dónde estás hoy. ¿Dónde está parada tu personalidad hoy? Esa es la verdad de la que necesitamos partir para el próximo año. Es esa verdad que el águila hoy necesita ver y reconocer para que la entrada de esta energía al próximo año que vamos a iniciar parta desde un punto sólido que genere procesos de liberación y disolución más tranquilos y más amorosos. Va a ser una época de cambio, pero que sea más armonioso. ¿Sí? Bueno, ahí concluimos esta serie de videos sobre los circuitos interplanetarios. Eh, espero que en algún momento los puedan ver los 13 y que eh, produzcan en ustedes la expansión que han producido en mí. Un abrazo para todos y un muy feliz día.